Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. Encontrándonos en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en fecha 24 de enero del 2025, siendo las 13 horas con 16 minutos, estando legalmente constituidos en las instalaciones que ocupa la primera sala ordinaria y la presidencia del tribunal, ubicadas en Avenida Efraín Aguilar, número 290, entre las calles Emiliano Zapata y José María Morelos de la Colonia Centro, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, con motivo de la convocatoria emitida por la magistrada presidenta en términos de los artículos 12, fracción tercera y cuarta, y 16 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo, se procede a dar inicio a la primera sesión jurisdiccional del Pleno de este tribunal. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Muy buenas tardes, estimadas magistradas. Señor secretario, procede usted al pase de lista correspondiente de las integrantes del Pleno en el orden de la titularidad de las salas ordinarias y especializadas y de la presidencia, por favor. Procedo con el pase de lista, magistrada. Magistrada Mayra San Román Carrillo Medina. Presente. Gracias, magistrada. Magistrada Rubí Guadalupe Zulupki. Presente. Gracias, magistrada. Magistrada Nayeli del Carmen Solís Pot. Presente. Gracias, magistrada. Magistrada Claudia Carrillo Gasca. Presente. Gracias, magistrada. Magistrada Minerva Maribel Moreno Cruz. Presente. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que se encuentran presentes la totalidad de las magistradas que integran este pleno. Es cuanto, presidenta. Gracias, señor secretario. Verificado el quórum legal, se declara instalada y se da inicio a la presente sesión jurisdiccional. Secretario, proceda usted a dar cuenta del orden del día, por favor. Presidenta, se somete a la consideración de este honorable pleno el orden del día de la presente sesión jurisdiccional, mismo que se propone en los siguientes términos. Primer punto, la lista de asistencia. Segundo punto, la declaración del quórum legal y la instalación de la sesión. Como tercer punto, la lectura, discusión y aprobación del orden del día. Como cuarto punto, la aprobación del acta de la segunda sesión jurisdiccional del Pleno, celebrada el 17 de diciembre del 2024. Como quinto punto, el análisis, discusión y, en su caso, aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de reclamación que a continuación se enlistan. El 43-2024, 44-2024 y 55-2024, estos tres a cargo de la ponencia de la presidencia del tribunal. 74-2024, junto con sus acumulados 75 y 76 del 2024, así como el 97-2024, estos a cargo de la ponencia de la segunda sala ordinaria. El 98-2024, a cargo de la ponencia de la primera sala ordinaria. El 102-2024, a cargo de la ponencia de la tercera sala ordinaria y especializada. El 106-2024, a cargo de la ponencia de la primera sala ordinaria y especializada. TJAA, diagonal 008, diagonal 2024, a cargo de la ponencia de la cuarta sala ordinaria y especializada. TJAA, diagonal 010, diagonal 2024, a cargo de la ponencia de la primera sala ordinaria. TJAA, diagonal 0014, diagonal 2024, a cargo de la ponencia de la primera sala ordinaria. TJAA, diagonal 018, diagonal 2024, a cargo de la ponencia de la segunda sala ordinaria. TJAA, diagonal 019, diagonal 2024, a cargo de la ponencia de la cuarta sala ordinaria y especializada. Como sexto punto en este apartado en el orden del día, tenemos lo relativo a los recursos de revisión que a continuación se enuncia. Como punto 6.1, relativo a la revisión TJA 001, diagonal 2024, que presenta la ponencia de la segunda sala ordinaria. Como punto 6.2, TJA, diagonal 002, diagonal 2024, a cargo de la ponencia de la tercera sala ordinaria. Como séptimo punto en nuestro orden del día, la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de apelación que a continuación se señalan. En el punto 7.1, el recurso de apelación número 002, diagonal 2024, y su acumulado 003, diagonal 2024, que está a cargo de la ponencia de la primera sala ordinaria y especializada. Y en el punto 7.2, el recurso de apelación 004, diagonal 2024, que en este caso está a cargo de la ponencia de la segunda sala ordinaria y especializada. Como octavo y último punto sería la clausura de la sesión. Es cuanto, presidenta. Gracias, secretario. Magistrada, se somete a su consideración el orden del día.
Si no existe uso de la voz, magistradas, y advirtiéndose el consenso, se procede a recabar la votación económica, bastando con alzar la mano en señal de aprobación. Muchas gracias. Advirtiendo el consenso en votación económica, queda aprobada el orden del día. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Presidenta, toca el turno para la aprobación del proyecto de acta de la segunda sesión jurisdiccional del Pleno que tuvo verificativo el pasado 17 de diciembre del 2024. Este fue previamente circulado con las integrantes de este honorable Pleno. ¿Es cuánto, magistrado? Magistradas, está a su consideración el contenido de la segunda acta de la sesión jurisdiccional del Pleno del 17 de diciembre de 2024, que fue previamente circulada. Si no existe uso de la voz, magistrada, se advierte el consenso y se procede a recabar en votación económica, y basta que las magistradas levanten la mano en señal de aprobación. Muchas gracias. Advirtiendo el consenso en votación económica, queda aprobada el acta de la segunda sesión jurisdiccional del Pleno del día 17 de diciembre del 2024. Señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, Presidenta, continuando con el orden del día, entramos en el apartado de los recursos de reclamación. Como primer punto en este apartado, el relativo a la aprobación del proyecto de resolución de la reclamación 043-2024. Este se interpuso contra la sentencia interlocutoria de fecha 14 de marzo de 2024, que se dictó en autos del expediente 002-2024-SU4-2, a través del cual entonces Cuarta Sala Unitaria negó la suspensión definitiva de la medida cautelar solicitada. Respecto de los actos que atribuyó a la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, el proyecto lo presenta la presidencia de este tribunal y en sus puntos resolutivos propone determinar procedente y fundado el recurso interpuesto, por lo que se estaría revocando la sentencia interlocutoria recurrida. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Magistradas, está a su consideración el proyecto de resolución presentado por esta presidencia. En vista del consenso, magistradas, si están de acuerdo, procedemos con la votación económica. Muchas gracias. En estos términos queda aprobada por votación económica la resolución del recurso de reclamación 043/2024. Señor secretario, continuemos con el siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, Presidenta. El siguiente punto corresponde a la aprobación del proyecto de resolución de la reclamación 44/2024. Este se interpuso contra la sentencia interlocutoria de fecha 9 de abril de 2024, que se dictó en autos del expediente 26/2024-SU2-2, a través del cual entonces Segunda Sala Unitaria concedió en definitiva la medida cautelar solicitada por la parte actora, Servicio Dos Mundos, Sociedad Anónima de Capital Variable. El proyecto lo presenta la ponencia de la presidencia de este tribunal y en sus puntos resolutivos propone determinar como procedente y fundado el recurso interpuesto, por lo que se estaría revocando la sentencia interlocutoria recurrida. Es cuanto. Muchas gracias, señor secretario. Magistradas, está a su consideración el proyecto de resolución presentado por esta presidencia. En vista del consenso, magistradas, si están de acuerdo, procedemos con la votación económica. Gracias. En esos términos queda aprobada por votación económica la resolución de recurso de reclamación 044/2024. Señor secretario, continuemos con el siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, Presidenta. El siguiente punto corresponde a la aprobación del proyecto de la resolución del recurso de reclamación 055/2024. Este se interpuso contra la sentencia interlocutoria de fecha 11 de abril del 2024, que se dictó en autos del expediente 27/2024-SU2-2 romano, por el que la entonces Segunda Sala Unitaria concedió en definitiva la medida cautelar solicitada por la parte actora Estación de Servicio Ravema, Sociedad Anónima de Capital Variable. El proyecto está bajo la ponencia de la presidencia de este tribunal y en sus puntos resolutivos propone determinar que ha resultado procedente y fundado el recurso interpuesto, por lo que se revoca la sentencia interlocutoria recurrida. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Magistradas, queda a su consideración el proyecto de resolución presentado por esta presidencia. En vista del consenso, magistradas, si están de acuerdo, procederemos con la votación económica. Gracias. En estos términos queda aprobada por votación económica la resolución del recurso de reclamación 055/2024.
Señor secretario, continúe con el siguiente asunto, por favor. Presidenta, continuando con el orden del día, corresponde el turno a la aprobación del proyecto de resolución de la reclamación 74-2024 y sus acumulados 75 y 76, ambos también del año 2024. Este se interpuso contra el acuerdo de fecha 1 de agosto del 2023 que se dictó en autos del expediente TJA /UR-SU3-093-2023, por el que la entonces tercera sala unitaria admitió trámite la demanda de nulidad presentada. El proyecto está bajo la ponencia de la segunda sala ordinaria de este tribunal y en sus puntos resolutivos propone determinar que resultaron procedentes pero infundados los recursos interpuestos, por lo que se confirma el acuerdo recurrido. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Magistradas, está a su consideración el proyecto de resolución presentado por la segunda sala ordinaria. En vista del consenso, magistradas, si están de acuerdo, procederemos con la votación económica. Gracias. En esos términos queda aprobado por votación económica el recurso de reclamación 74/2024 y sus acumulados 75/2024 y 76/2024. Señor secretario, continuemos con el siguiente asunto, por favor. Sí, magistrada. Toca el turno para el punto 5.5, que corresponde a la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 097/2024. Este recurso se interpuso contra el acuerdo de fecha 25 de abril de 2024, por el que se dictado en autos del expediente TJA/UR-SU3-041-2024, por el que la entonces tercera sala unitaria desechó la demanda presentada en cuanto a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del Estado de Quintana Roo. El proyecto lo presenta la segunda sala ordinaria de este tribunal y en sus puntos resolutivos propone determinar como procedente y fundado el recurso interpuesto, por lo que se estaría revocando el acuerdo recurrido. Es cuanto. Gracias, secretario. Magistradas, está a su consideración el proyecto de resolución presentado por la segunda sala ordinaria. En vista del consenso, magistradas, si están de acuerdo, procedemos con la votación económica. Gracias. En esos términos queda aprobada por votación económica la resolución del recurso de reclamación 097/2024 y procederemos a continuar con el siguiente punto del orden del día. Continuemos, secretario, por favor. Presidenta, toca el turno para la aprobación del proyecto de resolución de la reclamación 098/2024. Este se interpuso contra el acuerdo de fecha 20 de junio del 2024 que se dictó en el expediente TJA/UR-SU3-073-2024, por el que la entonces tercera sala unitaria determinó admitir la demanda. El proyecto lo presenta en este caso la primera sala ordinaria y especializada de este tribunal y en sus puntos resolutivos propone determinar que ha resultado procedente pero infundado el recurso interpuesto, por lo que se estaría confirmando el acuerdo recurrido. Es cuanto. Gracias, secretario. Magistradas, está a su consideración el proyecto de resolución presentado por la primera sala ordinaria. En vista del consenso, magistradas, si están de acuerdo, procedemos con la votación económica. Gracias. En esos términos queda aprobada por votación económica la resolución del recurso de reclamación 098/2024. Señor secretario, continuemos con el siguiente asunto, por favor. El siguiente asunto es el punto 5.7, magistrada, que corresponde a la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 102/2024. Este se interpuso contra el acuerdo de fecha 2 de agosto de 2024 que se dictó en el expediente 13/2024-SU2-1 urbano, por el que la entonces segunda sala unitaria determinó que no le revestía el carácter de tercero interesado a lo irrecurrente. El proyecto lo presenta la ponencia de la tercera sala ordinaria de este tribunal y en sus puntos resolutivos propone determinar procedente pero infundados e inoperantes los agravios vertidos por la parte recurrente, por lo que se estaría confirmando el acuerdo recurrido. Es cuanto. Gracias, secretario. Magistradas, queda a su consideración el proyecto de resolución presentado por la tercera sala ordinaria. En vista del consenso, magistradas, si están de acuerdo, procedemos con la votación económica. Muchas gracias. En esos términos queda aprobada por votación económica la resolución del recurso de reclamación 102/2024. Señor secretario, continuamos con el siguiente asunto, por favor. Presidente, el siguiente asunto corresponde a la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación 106/2024. Este recurso se interpuso para combatir la sentencia interlocutoria de fecha 15 de agosto del 2024
que se dictó en el expediente de origen 46 diagonal 2024-SU2-2 romano, por el que la entonces segunda sala unitaria determinó negar de manera definitiva la medida cautelar solicitada por la parte actora. En este caso, el proyecto está bajo la ponencia de la primera sala ordinaria y especializada de este tribunal, y en sus puntos resolutivos se propone determinar que se deseche por improcedente el recurso interpuesto. Es cuanto. Gracias, secretario. Magistradas, está a su consideración el proyecto de resolución presentado por la primera sala ordinaria. En vista del consenso, magistradas, si están de acuerdo, procedemos con la votación económica. Gracias. En estos términos queda aprobada por votación económica la resolución del recurso de reclamación 106 diagonal 2024. Secretario, continuemos con el siguiente asunto, por favor. Sí, Presidenta. Continuando con el orden del día, corresponde la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación TJAA diagonal 008 diagonal 2024. Este se interpuso para combatir el acuerdo de fecha 4 de junio del 2024 que se dictó en el expediente de origen TJA diagonal QR-SU3-042-2024, por el que la entonces tercera sala unitaria por una parte admitió la demanda y por la otra determinó desechar la demanda relativa al director de ingresos de la Tesorería de Benito Juárez y del secretario de Finanzas y Planeación del Servicio de Administración Tributaria, ambos del Estado de Quintana Roo. El proyecto lo presenta la ponencia de la cuarta sala ordinaria de este tribunal y en sus puntos resolutivos propone determinar que ha resultado procedente y fundado el recurso interpuesto, por lo que se estaría revocando parcialmente el acuerdo recurrido. Es cuanto. Gracias, secretario. Magistradas, está a su consideración el proyecto de resolución presentado por la cuarta sala ordinaria. Adelante, magistrada Nayeli Solís. Muchas gracias, Presidenta. Únicamente en el caso de los efectos de este proyecto, yo sí quiero manifestar mi voto en contra del proyecto y por lo tanto emitir un voto particular en el sentido de cómo se está planteando el efecto para que se admita en cuanto a cualquier otra licencia de funcionamiento, siendo que a criterio de esta magistratura se está dando por un acto incierto, futuro e incierto, lo cual no se coincide plenamente, ¿no? Entonces, en su momento, emitir el voto particular. Gracias, magistrada Nayeli Solís. ¿Alguna otra magistrada que quiera hacer uso de la voz? Adelante, magistrada Claudia Gasca. Con el permiso del Pleno, me dirijo con respeto a todas ustedes. Sí quiero hacer un pronunciamiento con relación a lo referido respetuosamente por la compañera. Cuando refiere cualquier otra licencia de funcionamiento, no necesariamente son hechos futuros e inciertos. Las personas, los recurrentes, no siempre cuando acuden ante esta autoridad tienen conocimiento cierto del número de las licencias de funcionamiento o los actos. Y también queda por parte de nosotros requerir esa información para admitir o en su caso desechar. Se está regresando precisamente para dejarlo a su arbitrio de que en caso de que no existiera otra licencia pudiera también desecharlo en su caso y no así admitirlo. Aquí no, cuando se refiere a otra licencia de funcionamiento no se refiere a un acto futuro porque incluso el recurrente señala licencias de funcionamiento respecto a dos autoridades. Respecto al secretario de Finanzas y Planeación de la Secretaría de Administración y respecto al director de ingresos de la Tesorería de Benito Juárez. Solamente admite con respecto a una y señala precisamente en el proyecto que hoy se está recurriendo que son actos futuros, pero no suena así. Quienes recurren no tienen necesariamente la obligación de conocer los datos exactos e incluso hay unos que conocen por otras personas y por tanto nosotros en plenitud e incluso con el fin de aportar más elementos probatorios tenemos esa potestad de allegarnos a ciertos elementos para poder admitir o desechar. En cuanto a esto, atendiendo al debido acceso a la justicia que señala el propio 17 de nuestra Carta Magna Federal, es que se propone lo que señala el acuerdo que propone la cuarta sala a la cual estoy a cargo. Es cuanto. Gracias, magistrada Claudia Carrillo. ¿Alguna otra magistrada que quiera hacer uso de la voz? Bueno, en ese sentido yo también quisiera emitir un comentario al respecto, que sí comparto el contenido del proyecto.
en virtud de que se señalan de manera muy puntual las autoridades a quien se les está pidiendo o considerando que son las facultadas para emitir las autorizaciones correspondientes, fijando en ese sentido la competencia de las autoridades municipales y estatales, y sabemos por disposiciones legales cuáles son las competencias de estas. Entonces sí comparto el proyecto en el sentido de que no estaremos hablando de un tema totalmente incierto, son licencias de funcionamiento que quedarían dentro de la facultad de, en su caso, de las autoridades de recaudación, conforme a sus ordenamientos que rigen esas atribuciones, al igual que de las autoridades competentes de los municipios. Y sobre todo cuando ya se tiene la certeza de que existe un establecimiento que va a entrar en funciones, bueno, se entiende que cuando un establecimiento va a aperturar requiere de ciertos permisos para que pueda funcionar, y esos permisos se tramitan a través de esas instancias, que pudiera en un momento dado ampliar su giro y que ese giro requiriera alguna licencia o permiso adicional. En ese sentido sí comparto el sentido de lo proyectado y argumentado en el contenido del proyecto. ¿Algún otro comentario de las magistradas? En ese sentido, le pediría al señor secretario que proceda a tomar la votación de cada una de las integrantes del Pleno, por favor. Claro, Presidenta, procedo con la votación nominal. Magistrada Mayra San Román Carrillo Medina. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada Rubí Guadalupe Zulupqui. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada Nayeli del Carmen Solís Pot. En contra del proyecto en cuanto a la manifestación de cualquier otra licencia de funcionamiento. Entonces sería concurrente, ¿no? No, es en contra. Particular. ¿Estaría formulando voto particular? Estaría formulando voto particular. Correcto, magistrada. Muchas gracias. Magistrada Claudia Carrillo Gasco. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada Minerva Maribel Moreno Cruz. A favor. Gracias, magistrada. Presidenta, le informo que el resultado de la votación para aprobar el proyecto de resolución relativo al recurso de reclamación TJAA/008-2024 que presentó la ponencia de la cuarta sala unitaria ha resultado aprobado por mayoría de 4 votos a favor de las magistradas Mayra Carrillo, la magistrada Rubí Zulú, la magistrada Claudia Carrillo y la magistrada Maribel Moreno. En ese sentido, con el voto en contra de la magistrada Nayeli Solís, quien estaría formulando su voto particular y especificando que el voto es por cuanto a la manifestación de admitir por cualquier otra licencia. Gracias, señor secretario. Pues en esos términos queda aprobada la resolución del recurso de reclamación TJAA/008/2024. Señor secretario, continuemos con el siguiente asunto, por favor. Sí, Presidenta. El siguiente asunto corresponde a la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación TJAA/010/2024. Este se interpuso contra el acuerdo de fecha 8 de agosto del 2024 que se dictó en autos del expediente 85/2024-SU4-1 romano, por el que la entonces cuarta sala unitaria tuvo por admitida la demanda. El proyecto en este caso lo presenta la ponencia de la primera sala ordinaria especializada de este tribunal y en sus puntos resolutivos el proyecto propone determinar que ha resultado procedente pero infundado el recurso interpuesto, por lo que se estaría confirmando el acuerdo recurrido. Gracias, secretario. Magistradas, está a su consideración el proyecto de resolución presentado por la primera sala ordinaria. En vista del consenso, magistradas, si están de acuerdo, procedemos con la votación económica. Muchas gracias. En esos términos queda aprobada por votación económica la resolución del recurso de reclamación TJAA/010/2024. Señor secretario, continuemos con el siguiente asunto, por favor. Sí, Presidente. El siguiente asunto de nuestro orden del día corresponde a la aprobación del proyecto de resolución del recurso de reclamación TJA/004/014/2024 que se interpuso contra el acuerdo de fecha 3 de septiembre del 2024 que fue dictado en el expediente de origen TJA/UR-SU3-035-2024 por el que la entonces tercera sala unitaria sobreseyó el juicio. El proyecto lo presenta la ponencia de la primera sala ordinaria del tribunal y en sus puntos resolutivos propone determinar que ha resultado procedente pero infundado el recurso interpuesto. En ese sentido se estaría confirmando el acuerdo recurrido. Es cuando, Presidenta. Gracias, secretario.
Magistradas, está a su consideración el proyecto de resolución presentado por la primera sala ordinaria. En vista del consenso, magistradas, si están de acuerdo, procedemos con la votación económica. Gracias. En estos términos, queda aprobada por votación económica la resolución del recurso de reclamación TJAA-014-2024. Secretario, continuemos con el siguiente asunto, por favor. Sí, Presidenta, el siguiente asunto del orden del día es la aprobación del proyecto de resolución de la reclamación TJAA-018-2024. Este recurso se interpuso para combatir el acuerdo de fecha 16 de agosto del 2024 que se dictó en el expediente de origen 98-2024-SU4-2 romano, por el que la entonces cuarta sala unitaria admitió trámite la demanda de nulidad que presentaba en contra de la resolución y el procedimiento administrativo con número de expediente CSCH-IJ-100-2022-PAS, que determinó la separación y baja del actor como elemento de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito de Benito Juárez, Quintana Roo. El proyecto está bajo la ponencia de la segunda sala ordinaria de este tribunal y en sus puntos resolutivos propone determinar que ha resultado procedente pero infundado el recurso interpuesto, por lo que se estaría confirmando el acuerdo recurrido. Es cuanto. Gracias, secretario. Magistradas, está a su consideración el proyecto de resolución presentado por la segunda sala ordinaria. En vista del consenso, magistradas, si están de acuerdo, procedemos con la votación económica. Muchas gracias. En esos términos, queda aprobada por votación económica la resolución del recurso de reclamación TJAA-018-2024. Señor secretario, continuamos con el siguiente asunto, por favor. Sí, Presidente. Nuestro siguiente punto es el correspondiente al 5.13. En este caso, la aprobación del proyecto de resolución de la reclamación TJAA-019-2024. Este se interpuso para combatir la sentencia interlocutoria de fecha 20 de agosto del 2024 por el que, dictada en el expediente de origen 51-2024-SU2-1 romano, por el que la entonces segunda sala unitaria determinó negar de manera definitiva la medida cautelar solicitada en el escrito del demandante. El proyecto lo presenta la cuarta sala ordinaria y especializada de este tribunal y en sus puntos resolutivos se propone que se determine como procedente y fundado el recurso interpuesto, por lo que se estaría revocando la resolución recurrida. Les cuento. Gracias, secretario. Magistradas, está a su consideración el proyecto de resolución presentado por la cuarta sala unitaria. En vista del consenso, magistradas, si están de acuerdo, procedemos con la votación económica. Muchas gracias. En esos términos, queda aprobada por votación económica la resolución del recurso de reclamación TJAA-019-2024. Señor secretario, continuemos con el siguiente asunto, por favor. Sí, magistrada. Toca el turno para el apartado 6 de nuestro orden del día, que corresponde a los recursos de revisión. Como primer punto en este apartado, la aprobación del proyecto de resolución de la revisión TJAA-001-2024. Este se presentó contra la sentencia definitiva de 29 de agosto del 2024, que fue dictada en el expediente 75-2020-S1-1 romano, por el que la entonces primera sala unitaria determinó que la parte actora del juicio de origen probó los hechos constitutivos de su pretensión, por lo que se condenó a la autoridad demandada al pago a favor de la actora de la indemnización y demás prestaciones. En este caso, el proyecto lo presenta la ponencia de la segunda sala ordinaria y especializada de este tribunal, y en sus puntos resolutivos, el proyecto propone que se determine desechar por improcedente el recurso interpuesto. Es cuanto, magistrada. Gracias, secretario. Magistradas, está a su consideración el proyecto de resolución presentado por la segunda sala ordinaria. En vista del consenso, magistradas, si están de acuerdo, procedemos con la votación económica. Muchas gracias. En esos términos, queda aprobada por votación económica la resolución de recurso de revisión TJAA-001-2024. Señor secretario, continuemos con el siguiente asunto, por favor. Presidente, el siguiente asunto del apartado de los recursos de revisión es el relativo a la aprobación del proyecto de la revisión TJAA-002-2024. Esta se presentó contra la sentencia definitiva de fecha 30 de julio del 2024,
que se dictó en el expediente 033/2022-S1-1 romano, por el que la entonces primera sala unitaria declaró la nulidad de las resoluciones impugnadas consistentes en la resolución de fecha 10 de febrero del 2022, que fue emitida por la Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, mediante el cual se determinó un crédito fiscal en cantidad de 56.511 pesos, moneda nacional, y del recibo con número de folio 5874488, que se emitió por la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo. El proyecto lo presenta la ponencia de la tercera sala ordinaria y especializada de este tribunal, y el proyecto propone desechar por improcedente el recurso interpuesto. Es cuanto, magistrada. Gracias, secretaria. Magistradas, está a su consideración el proyecto presentado por la tercera sala ordinaria. En vista del consenso, magistradas, si están de acuerdo, procedemos con la votación económica. Muchas gracias. En estos términos queda aprobada por votación económica la resolución de recurso de revisión TJAA-002-2024. Señor secretario, continuemos con el siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, presidente. El siguiente punto en el orden del día corresponde al apartado 7. En este caso, el apartado relativo a los recursos de apelación, y como primer punto en este apartado, la aprobación del proyecto de resolución de la apelación 02/2024, junto con su acumulado 03/2024, que fue presentada contra la sentencia definitiva de 27 de junio del 2024, dictada en el expediente de origen 27/2022-SU2-1 romano, por el que la entonces segunda sala unitaria determinó que el apelante es responsable de la comisión de la falta grave de abuso de funciones y se le sanciona con la inhabilitación temporal para desempeñar empleo, cargo o comisión en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas por un periodo de 3 meses. El proyecto lo presenta la ponencia de la primera sala ordinaria y especializada de este tribunal, y en sus puntos resolutivos propone declarar procedente y fundado el recurso de apelación interpuesto, por lo que se estaría revocando la sentencia apelada. Es cuanto. Gracias, secretario. Magistradas, que está a su consideración el proyecto de resolución presentado por la primera sala ordinaria y especializada de este tribunal. En vista del consenso, magistradas, si están de acuerdo, procedemos con la votación económica. Muchas gracias. En estos términos queda aprobada por votación económica la resolución de recurso de apelación 002/2024 y su acumulado 003/2024. Señor secretario, continuemos con el siguiente punto del orden del día, por favor. Sí, presidenta. Continuando con el apartado relativo a los recursos de apelación, toca el turno para la aprobación del proyecto de resolución de la apelación 004/2024. Esta se presentó contra la sentencia definitiva de fecha 1 de julio del 2024, que se dictó en el expediente TJA-QR-SU3-220-2021-1 romano, por el que la entonces tercera sala unitaria determinó que no se configuró la falta administrativa grave atribuida al presunto responsable. El proyecto está bajo la ponencia de la segunda sala ordinaria de este tribunal, y en sus puntos resolutivos propone declarar que ha resultado procedente y fundado el recurso de apelación interpuesto, por lo que se estaría modificando la sentencia apelada. Es cuanto, presidenta. Gracias, secretario. Magistradas, está a su consideración el proyecto de resolución presentado por la segunda sala ordinaria y especializada. Muchas gracias. Entonces, en ese sentido, se advierte el consenso, magistrados. Si están de acuerdo, procedemos con la votación económica. Gracias. En estos términos queda aprobada por votación económica la resolución de recurso de apelación 004/2024. Secretario, continuemos con el siguiente asunto del orden del día, por favor. Presidenta, le informo que han sido agotados los puntos a tratar en el orden del día, por lo cual el siguiente punto que se propone es la clausura de la sesión. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. No habiendo ningún asunto que tratar, se declara clausurada la presente sesión, siendo las 13:50 del día 24 de enero del 2024. Muchas gracias, muy buenas tardes. Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción del Estado de Quintana Roo.